Imaginen que esto es una proteína que ingresa a nuestro organismo por la dieta, ¿ok? La proteína X tiene determinada conformación tridimensional, digamos, un nivel de organización primario, que es la secuencia de aminoácidos, que es todo el cable rojo; secundario, que ya saben, hoja beta plegada, alfa hélice, los giros, ¿ya? Y terciario, que es la conformación tridimensional general, que incluye todos los elementos de estructura secundaria. Cuando esta proteína ingresa al organismo, a través de la dieta me refiero, y llega al estómago, lo primero que pasa obviamente es que se desnaturaliza a partir de la influencia sobre todo del pH. El pH desnaturaliza significativamente la proteína. ¿Por qué? Porque el pH afecta las cargas que existen en las cadenas laterales R de los aminoácidos que conforman la proteína. Como altera las cargas, pues se pierden las interacciones que mantienen las estructuras secundarias y terciarias. ¿Correcto? Algunos grupos se protonan, otros se desprotonan y en consecuencia, aunque el pH siendo tan ácido, generalmente todos aparecen protonados y en consecuencia se alteran las interacciones moleculares que se dan entre las cadenas R, interacciones iónicas, interacciones hidrofílicas o lo que fuera. ¿Está bien? Pues se altera la estructura secundaria y terciaria de la enzima, de las proteínas, perdón. Esa alteración de estructura secundaria, terciaria, lleva a que la proteína que uno ingiere esté de pronto más disponible para la acción de proteasas. Una de las primeras proteasas que actúa a nivel del estómago es la pepsina, que ya ustedes saben además que se sintetiza como pepsinógeno y actúa a un pH significativamente bajo. Cuando las proteínas que ingerimos llegan al intestino delgado, ahí actúan otras enzimas con actividad proteolítica, la quimiotripsina, la tripsina, que se sintetizan como zimógenos en el páncreas y luego se activan a nivel del intestino delgado y funcionan a un pH relativamente básico en el entorno de 8. ¿Está bien? Eso es lo general. Ahora, ¿qué fue lo que vimos hoy? Específicamente vimos la acción de una de esas proteasas, que es la quimiotripsina, que se sintetiza en el páncreas como quimiotripsinógeno, llega al intestino delgado, la tripsina la activa, la propia quimiotripsina se autoactiva y forma la estructura de la quimiotripsina, que en el centro activo tiene 3 aminoácidos claves: asparagina, histidina y serina, que interactúan entre sí por las cadenas R, porque recuerden que en los aminoácidos lo importante es la cadena R. El carboxilo y el amino forman parte del enlace peptídico, no es relevante en las interacciones entre ellas, ¿está bien? Entonces esos 3 aminoácidos del centro activo identifican en la secuencia primaria, imaginen esta, la secuencia primaria, identifican en la secuencia primaria la presencia, por ejemplo, de aminoácidos aromáticos como fenilalanina. Cuando identifican una fenilalanina que está aportando el carboxilo al enlace peptídico, entonces la serina con su grupo hidroxilo ataca al carbono carboxílico y forma un enlace covalente con el carbono carboxílico. Cuando forma ese enlace covalente, el paso que sigue es que el hidrógeno, que era parte del hidroxilo de la serina, pasa a la estructura de la histidina y finalmente al grupo amino del enlace peptídico. O sea, el enlace peptídico, el grupo carboxilo, está enlazado con la serina de manera covalente. Y la parte del amino, del enlace peptídico, recibe un protón y se parte. La estructura de la proteína se quiebra y simplemente este trozo, no lo voy a partir para que me sirva después, háganse idea que todo esto se libera. Y que esta otra parte de la proteína queda conectada por la serina a la quimiotripsina. Cuando eso ocurre, falta la llegada del agua. Cuando el agua llega, entonces como decía, ya se eliminó esta parte de la proteína y en la otra parte queda anclada el grupo, el carbono carboxílico, queda anclado a la serina, ¿ya? A partir del oxígeno de la serina.
Correcto, entonces repito, ya y con eso terminaba, cuando llegue el agua, recuerden que un enlace peptídico para formarse libera agua, para escindirse, para romperse, absorbe agua. Esa agua que entra, ¿para qué sirve? Esa agua sirve, uno de los hidrógenos, para complementar el grupo hidroxilo de la serina, que tiene que volver a su estado original y establecer un puente de hidrógeno con la histidina, y el hidroxilo entonces se une, el hidroxilo del agua, quiero decir, se une al carbono carboxílico de la otra parte de la proteína y se libera este otro fragmento. Entonces la proteína original queda fragmentada en dos. ¿Es lo único que ocurre? No. Donde quiera que haya una fenilalanina, donde quiera que haya una tirosina, donde quiera que haya de pronto una metionina, la quimiotripsina va a hacer lo mismo y va a fragmentar esta proteína que digerimos en diferentes pedazos. Pero además, recuerden que ahí hay elastasa, que hay tripsina y que van a fragmentar la proteína en otras posiciones, de tal manera que ocurre una degradación prácticamente completa de las proteínas que ingerimos para incorporar los aminoácidos a la síntesis entonces de nuevas moléculas que necesitamos, de nuevas proteínas que necesitamos en nuestro organismo. O sea, esa triada catalítica que está en la quimiotripsina es la que ejerce su acción. Y recuerden, solo para terminar, recuerden además que dentro de la misma quimiotripsina, la histidina además se comporta como un aceptor de protones. O sea, el agua libera ese protón que acepta la histidina, y ese protón que acepta la histidina lleva, digamos, lo que se dice un mecanismo diferente, un mecanismo ácido básico. En este caso se comporta como una base porque acepta protón la histidina. Entonces, en la misma enzima hay dos de las estrategias catalíticas, la formación de enlace covalente y ácido básica. ¿Está bien? Bueno, espero que esto haya sido más ilustrativo que la propia clase.